Volví a casa a la hora del almuerzo. Mi marido estaba en la bañera con la vecina. Cerré la puerta con llave. Llamé al esposo de ella. Ven ahora, le dije. Hay algo que tienes que ver. Cuando él lo vio. Me llamo María Beltrán, tengo 38 años, y durante más de una década fui la mujer que creía tener todo bajo control, un esposo que regresaba cada noche, una casa ordenada, rutinas estables, una vida sin grandes sorpresas, hasta aquel jueves nublado, en que el universo decidió arrancarme la venda de los ojos sin anestesia. Había salido de la ducha, envuelta en una toalla, cuando noté que Daniel no estaba en la cocina como solía, ni el olor a café llenaba el aire, y el silencio que invadía la casa no era tranquilo, sino tenso, pesado, casi culpable. En ese instante no lo sabía, pero esa mañana sería el primer paso hacia una revelación que destruiría la imagen que tenía de mi matrimonio. Me asomé al pasillo y lo vi, Daniel, sentado en el sofá con el celular pegado al rostro, susurrando algo con una sonrisa que no era para mí. Cuando me acerqué, él escondió el teléfono con torpeza y fingió revisar correos, pero fue en ese gesto, tan pequeño, tan cargado de nerviosismo, donde comencé a sospechar. A veces, lo que parece insignificante es precisamente lo que anuncia el derrumbe. Daniel, mi esposo, llevaba semanas distante, evitaba conversaciones con excusas vagas, contestaba mis preguntas con monosílabos, y cada noche se acostaba del lado opuesto de la cama como si mi cuerpo le quemara. Ya no me miraba como antes, no comentaba ni el clima, y su celular se había convertido en una extensión de su mano. Las notificaciones lo hacían sonreír en silencio, pero esas sonrisas ya no eran mías. Había un muro invisible entre nosotros, levantado sin gritos, solo con ausencias. Y aunque mi corazón lo sabía, mi mente se negaba a aceptar que algo se estaba rompiendo. Esa mañana, al salir del cuarto, le informé que no volvería a casa al mediodía porque almorzaría en la empresa, como si diera una noticia irrelevante. Lo hice sin intenciones ocultas, simplemente porque tenía una reunión que no podía postergar. Aún así, algo en mí esperaba que reaccionara, que dijera algo, que preguntara si todo estaba bien. Pero su silencio fue más duro que cualquier respuesta. Fue en ese instante que comencé a sentirme invisible dentro de mi propia casa. Él apenas levantó la mirada del celular, sin quitar el ceño fruncido, como si mi presencia fuera un zumbido molesto, un ruido de fondo en su rutina perfecta. Ni un «cuídate», ni un «nos vemos después», solo el sonido sordo de sus dedos tecleando mientras yo me calzaba los zapatos. Me sentí tan fuera de lugar que tuve que morderme la lengua para no reclamar algo que, en teoría, era pequeño. Pero no lo era. Era una grieta. Y las grietas anuncian ruinas. Ya en la oficina, mientras revisaba unos papeles para una reunión importante, noté que faltaba un contrato clave, uno que recuerdo perfectamente haber dejado sobre la mesa de la cocina la noche anterior. Busqué en mi portafolio, en mi escritorio, incluso en el correo digital, pero no estaba en ningún lado. Maldije en silencio y me reproché por confiar en la memoria cuando debía haberlo guardado de inmediato. Ese contrato no era solo papel, era mi responsabilidad. Y me sentí torpe por haberlo dejado justo ahí, donde él también había estado. Respiré hondo, cerré los ojos y tomé la decisión, volvería a casa justo a la hora del almuerzo, cuando Daniel asumía que yo estaba lejos, ocupada, en otro mundo. Pensé en llamarlo, pero algo me detuvo. Tal vez la intuición. Tal vez el miedo a escucharlo mentir sin necesidad. Así que tomé las llaves, pedí permiso para ausentarme un momento y salí sin decir más. No buscaba sorpresas, solo recuperar un contrato. O eso me repetía. Mientras manejaba de regreso, me sentía irritada por perder tiempo, por no ser más cuidadosa, por no poder confiar en la simple rutina de dejar algo sobre una mesa. Pero al mismo tiempo, una presión en el pecho me hacía pensar que esa vuelta tenía otro propósito. No sabía cuál, no lo podía nombrar, pero lo sentía latente. Como si algo estuviera esperándome del otro lado de la puerta. Lo que jamás imaginé fue que esa ida sin aviso sería la más importante de mi vida. Entré en casa con paso rápido,
aún con la mente en el documento, sin pensar en Daniel ni en nada más que en recuperar ese papel. Pero apenas cerré la puerta detrás de mí, el ambiente me dio una bofetada. Algo estaba mal. No era un sonido, ni un olor específico. Era una sensación. Una especie de tensión suspendida en el aire que hizo que mi piel se erizara. Me quedé inmóvil por un segundo, escuchando, y entonces todo cambió. La casa estaba demasiado ordenada, demasiado limpia, como si alguien hubiera corrido a esconder rastros de algo que no debía estar allí. Los cojines del sofá alineados, el mantel sin una arruga, la luz encendida en el pasillo cuando siempre la apagábamos. El silencio era sospechoso, como si ocultara voces que acababan de callarse. Di un paso hacia la cocina con cautela, ya sin pensar en el contrato. Ahora buscaba otra cosa, la verdad. Fue entonces cuando vi 2 copas de vino en la mesa del comedor. Una aún tenía gotas frescas en el borde, y la otra, estaba tibia, como si alguien la hubiera dejado ahí segundos antes. Me detuve frente a ellas, paralizada, recordando que Daniel jamás bebía vino a esa hora, y que esa botella ni siquiera era nuestra. Mis manos comenzaron a temblar y no era por celos, era por certeza. Alguien más había estado en mi casa. Alguien que no era yo. Un olor a perfume dulce, floral, invadía el ambiente, pero no era mío. Jamás he usado fragancias así. Ese aroma impregnaba el pasillo con descaro, como una risa silenciosa que se burla de quien llega tarde. Me acerqué lentamente, conteniendo la respiración, porque cada paso me acercaba a algo que no estaba lista para enfrentar. Ese perfume no era una pista, era una confesión sin palabras. Y yo, sin quererlo, acababa de convertirme en testigo de mi propio engaño. Mis ojos se clavaron en una toalla húmeda tirada en el piso de la sala, como si alguien hubiera pasado con prisa, secándose apenas el cuerpo antes de correr a esconderse. La textura de la tela aún brillaba por la humedad, y por un instante me sentí fuera de mi propia casa, como si esa escena le perteneciera a otra mujer, a otra vida. Me agaché, la toqué, y confirmé lo que ya era evidente, no era mía. Nadie más tenía motivo para estar allí. Nadie, excepto alguien que sabía que yo no estaría. La puerta del baño estaba entreabierta y desde allí escuché movimientos torpes, bruscos, como pasos en falso o cosas cayendo al suelo. No eran risas, no eran voces sueltas, eran susurros nerviosos, como los de 2 personas atrapadas intentando reacomodar una mentira en segundos. Me acerqué despacio, mi corazón golpeando contra el pecho como si quisiera advertirme. Pegué el oído por un instante, contuve el aliento, y supe que no estaba sola. Había alguien ahí adentro que no debía estar. Desde la rendija de la puerta, mis ojos bajaron lentamente hasta detenerse en algo que me heló la sangre, una blusa roja, arrugada, caída en el suelo del baño. Era provocadora, corta, con los tirantes aún enrollados como si hubiese sido quitada con urgencia. Yo no tenía ninguna prenda así. No necesitaba preguntarme de quién era. El color vibrante parecía gritar que aquella mujer no tenía miedo de ser descubierta, hasta ese momento. Empujé la puerta del baño con una calma que no sentía y, al abrirla del todo, el mundo que conocía se derrumbó sin hacer ruido. Daniel y Lucía, nuestra vecina, estaban completamente desnudos dentro de la bañera, uno frente al otro, sus cuerpos aún entrelazados. No me gritaron, no saltaron, no se cubrieron de inmediato. Solo se quedaron ahí, congelados, como si el tiempo hubiera decidido castigarlos a vivir ese segundo eterno. Y yo no lloré. No grité. Solo observé. Lucía tenía el cabello mojado cayendo sobre sus hombros y sus labios aún rojos de un labial barato que jamás había usado frente a mí. Daniel, mi marido, sostenía su cintura bajo el agua, sus manos temblaban, pero no la soltaba. No había duda, no había excusas posibles. Estaban juntos, se habían amado en mi casa, en mi baño, a plena luz del día. La imagen era tan clara que dolía como un cuchillo. Ya no había marcha atrás. Los dos quedaron petrificados al verme. Daniel intentó soltarse de Lucía, cubrirse con las manos, balbucear algo,
pero era demasiado tarde para fingir sorpresa. Lucía, con la cara completamente roja, buscaba una toalla a su alrededor sin encontrar nada. El silencio era tan espeso que parecía que nadie se atrevía a respirar. Yo simplemente los miraba. Esa escena era la tumba de mi matrimonio. Cerré la puerta del baño con calma, sin que me temblara la mano, como si simplemente estuviera terminando de apagar una luz. No dije una palabra, no insulté, no hice escándalo. El verdadero poder se siente en el control absoluto, y en ese instante, yo era más fuerte que ambos. Caminé hacia el pasillo en silencio, con los latidos golpeando mi garganta. Había tomado una decisión, y no iba a titubear. Giré la llave del baño y los encerré adentro, dejando que el clic del seguro resonara como una sentencia. Inmediatamente comenzaron los golpes desde dentro, primero suaves, luego desesperados, seguidos de súplicas ahogadas. Lucía decía mi nombre entre jadeos de pánico, y Daniel exigía que le abriera, como si aún tuviera derecho a imponer algo. Pero yo no tenía prisa. Por primera vez en años, todo estaba en mis manos. Y no pensaba soltar el control tan fácil. Me detuve frente al espejo del pasillo y vi mi reflejo. Mi rostro estaba pálido, tenso, pero firme. No reconocía a la mujer que me devolvía la mirada, y aún así, me sentí orgullosa de ella. Era alguien rota, sí, pero no vencida. Era alguien que había amado con lealtad, y ahora había sido traicionada con desprecio. Ya no era la misma. Y eso, lejos de asustarme, me daba fuerza. Tomé mi celular con manos frías y busqué en mis contactos el número de Héctor, el esposo de Lucía. No hablábamos más allá de lo necesario, pero siempre lo consideré un hombre correcto. Su nombre brillaba en la pantalla como una decisión irreversible. Dudé solo un segundo, luego marqué. Él también merecía saber la verdad. Porque si yo me caía, ella no iba a quedar impune. Héctor, ven ahora mismo. No preguntes. Solo ven, dije en voz baja pero firme, con una calma que no coincidía con el huracán que llevaba por dentro. Él tardó un par de segundos en responder, confundido, pero escuchó el tono de mi voz y supo que algo serio ocurría. Colgó sin pedir explicaciones, y yo me quedé mirando la pantalla del celular, sintiendo cómo cada segundo se estiraba. Detrás de la puerta del baño, los golpes se habían hecho más suaves, como si también supieran que el final estaba cerca. Nada sería como antes. Mientras esperaba, entré a la cocina con pasos lentos, intentando ocupar mi mente en algo que no fuera la imagen de sus cuerpos juntos. Sobre la mesa, además de las copas de vino, había un plato con restos de comida servida para dos. Cubiertos aún húmedos, servilletas arrugadas, el pan a medio partir, todo indicaba que habían almorzado con calma, como si mi casa fuera su escondite privado. Me costaba respirar. Me sentí una extraña en mi propia cocina. Caminé hacia la sala y ahí encontré la chaqueta de Lucía tirada sobre mi sofá, abierta, como si se la hubiera quitado sin cuidado. Reconocí ese abrigo, la había visto usarlo en el supermercado del barrio, sonriente, saludando como si nada. Sentí náuseas al imaginarla deslizándose por mi casa con seguridad, como si le perteneciera. Todo tenía su olor, su descaro, su cinismo. Quise gritar, pero me contuve. El silencio era más poderoso. Desde el baño, comenzaron los ruegos. Daniel gritaba diciendo que no era lo que parecía, y Lucía lloraba suplicando que, por favor, no llamara a nadie. Cada palabra era una puñalada, no por el contenido, sino por la desesperación fingida. ¿Qué esperaban? ¿Que los perdonara? ¿Que hiciera como si nada? Me quedé quieta, mirando las sombras bajo la puerta, mientras ellos se hundían en su propia culpa. Ese encierro era solo el principio. Ignoré sus voces y me quedé en silencio mirando por la ventana del comedor, observando los árboles que se mecían con el viento como si el mundo siguiera igual. Pero no era así. Mi mundo acababa de colapsar. Afuera todo parecía normal, pero dentro de mí había un incendio que no iba a apagarse tan fácil. Yo no estaba esperando a Héctor.
Estaba esperando justicia. Estaba esperando que todo cayera en su lugar. Héctor llegó en menos de 10 minutos, con la camisa arrugada, la cara sudada y una expresión de pánico que me rompió el alma. Bajó del coche casi corriendo, preguntando si algo había pasado con su hija. Esa pregunta me dolió más que cualquier otra cosa. No tenía idea de que su esposa era el verdadero problema. Le hice una seña con la mano para que entrara. Mi voz aún no salía. Sin decir una sola palabra, lo conduje por el pasillo, con pasos lentos, como si cada metro que avanzábamos lo llevara más cerca del abismo. Él me miraba, intentando entender, buscando en mi rostro alguna pista. Pero yo no tenía respuestas. Solo un acto que mostrar. Y lo iba a ver todo, como yo lo vi. Sin filtros. Sin advertencias. Héctor vio la blusa roja en el suelo antes siquiera de llegar a la puerta del baño. Se detuvo en seco, su rostro perdió el color y su cuerpo tembló como si alguien le hubiera arrancado el aire. No necesitó más pruebas. Ya lo entendía todo. El dolor en sus ojos era idéntico al que yo sentí minutos antes. Esa sincronía nos unió sin hablar. Me acerqué a él con decisión, sin drama, y le puse la llave del baño en la mano. Ellos están ahí, dije, sin subir la voz, sin bajar la mirada. Era la frase más dura que había pronunciado en mi vida, pero también la más cierta. Héctor no reaccionó de inmediato. Cerró la mano sobre la llave como si le quemara la piel. Y luego, con la respiración entrecortada, se dirigió hacia la puerta. Héctor abrió la puerta con una fuerza que retumbó en toda la casa, y lo que salió de su garganta no fue un grito, fue un rugido de alma destrozada. Daniel trató de esconderse bajo el agua, Lucía se cubrió el rostro con las manos, pero ya no había forma de esconder nada. La verdad estaba desnuda, literal y simbólicamente. Y ahora el dolor era compartido. El infierno recién comenzaba para ellos. Daniel intentó levantarse de la bañera, torpemente, cubriéndose con una toalla que apenas alcanzaba a taparlo, mientras balbuceaba algo inentendible. Lucía, hundida en la vergüenza, lloraba y pedía perdón sin mirar a nadie, con la cara oculta tras sus manos mojadas. Ninguno lograba articular una frase coherente, porque no había palabras suficientes para justificar lo que habían hecho. La imagen era grotesca, patética, y aún así, demasiado real. Ya no había vuelta atrás para ninguno de nosotros. Héctor cayó de rodillas fuera del baño, destrozado, con las manos en la cabeza, preguntando en voz alta cuántas veces había pasado aquello, cuántas veces habían usado su confianza como alfombra. Lucía intentó acercarse, pero él gritó que no se atreviera. Su dolor era tan crudo, tan puro, que no se parecía a nada que yo hubiera visto. No lloraba, rugía. El tipo de dolor que se queda para siempre. Daniel dijo que fue un error, que todo pasó sin pensarlo, y Lucía agregó que ya iba a terminar todo, como si eso borrara lo que yo había presenciado. Me reí por dentro al escucharlos defender lo indefendible, con palabras vacías, sin fuerza, sin honor. Ellos no entendían que ya era tarde. Las excusas no se dicen cuando el daño ya se hizo. Y el daño, en este caso, era irreversible. Cerré los ojos por un momento, intentando respirar, no como quien se calma, sino como quien sobrevive a un accidente. Mi pecho subía y bajaba con dificultad, pero no por miedo, sino por rabia contenida. No quería desmayarme, no quería derrumbarme delante de ellos. Así que abrí los ojos y me enfoqué en lo que venía. No me iba a romper frente a los culpables. Tomé mi bolso del perchero, me puse los zapatos sin decir una palabra y decidí, en ese momento, que Daniel no dormiría una noche más bajo mi techo. No iba a permitirle convertir nuestra casa en su escondite ni un día más. Él intentó hablar, pero levanté la mano. No necesitaba explicaciones. Solo quería que se fuera. Y rápido. Héctor, con lágrimas corriendo por el rostro, comenzó a recoger del suelo las prendas de Lucía, sin mirar a nadie, como si recoger esa ropa fuera una forma de recoger su dignidad.
Cada prenda era una puñalada. Se las tiró a los pies, sin decir nada, y retrocedió. No quería verla ni un segundo más. En ese momento, el amor que alguna vez hubo, simplemente dejó de existir. Desde el baño, Lucía me suplicaba que la escuchara, diciendo que mi ausencia al mediodía los confundió, que pensaron que tenían tiempo. Esas palabras me sacudieron por dentro, no por su contenido, sino por su miseria. ¿Así justificaban su traición? Con mi puntualidad. La indignación me subió como fuego por la garganta. Ya no era tristeza. Era asco. Respondí sin levantar la voz, pero con una firmeza que hizo temblar las paredes. Yo no confundí nada. Ustedes sí. No necesitaba decir más. Esa frase era una lápida sobre todo lo que alguna vez compartimos. Silencio. Ni un suspiro más. Hasta ellos sabían que nada podía reparar lo que acababan de destruir. Estaban sentenciados. Por mí. Por la verdad. Daniel salió del baño envuelto en una toalla mal ajustada, mojado, con los ojos rojos y las manos temblorosas, intentando acercarse a mí como si aún tuviera el derecho. Extendió los brazos, quiso abrazarme, pero di un paso atrás. Su desnudez ya no era física, era moral. Ya no veía al hombre con quien compartí mi vida, sino al cobarde que la destruyó sin remordimiento. No tenía lugar en mi piel ni en mi mundo. Intentó justificar todo diciendo que estaba pasando por un momento difícil, que se sentía perdido y que eso lo llevó a cometer errores. Lo miré directo a los ojos, y me reí. Una risa breve, amarga, sin alegría. Era patético. La clásica excusa de quien no sabe ser hombre, pero sí sabe mentir. Y yo, finalmente, había dejado de ser su cómplice silenciosa. Le pedí que recogiera sus cosas y se fuera inmediatamente, sin gritos, sin lágrimas, solo con la certeza de quien ya no tiene miedo. Él me miró como si no entendiera, como si aún creyera que podía quedarse, que todo podía arreglarse con palabras. Pero no quedaba nada que salvar. La historia terminó en esa bañera. Lo único que restaba era cerrar la puerta para siempre. Mientras él metía ropa apresuradamente en una mochila vieja, fui al dormitorio a buscar sus documentos, queriendo que se fuera sin tener que volver a pisar la casa. Al revisar sus pantalones, encontré algo que no esperaba, un recibo de hotel, arrugado, con fecha de 2 semanas atrás. El nombre del hotel era conocido. Lo reconocí de inmediato. Esa no era la primera vez, y tal vez ni la segunda. Era la prueba definitiva de que aquello no fue un impulso del momento, sino una traición premeditada, repetida, casi metódica. Mi pecho se cerró de nuevo, como si cada mentira revelada me quitara otro pedazo de aire. Ya no se trataba solo de una infidelidad, era una vida paralela. Y yo, mientras tanto, viviendo en la ignorancia más cruel. Me sentí burlada en todos los niveles. Cuando lo confronté con el recibo en la mano, Daniel guardó silencio. No negó nada, no explicó, no pidió perdón. Fue un silencio cobarde, uno que dice sí sin pronunciarlo. Bajó la mirada, como si por fin entendiera el tamaño del desastre que había provocado. Pero ya era tarde. La verdad ya estaba desnuda y viva entre nosotros. Héctor, aún con el rostro desencajado, se acercó a mí y me preguntó si yo sabía desde cuándo me engañaban. Le respondí con la verdad más simple y dolorosa: hoy me enteré. Antes de eso, yo confiaba. Esa frase lo derrumbó. Asintió con los ojos llenos de rabia y decepción. Éramos 2 extraños unidos por la misma traición. Después de que Daniel se fue con su mochila a medio cerrar, me senté en el suelo de la sala, sin fuerza ni para llorar. El silencio se volvió abrumador, como si cada objeto de la casa fuera testigo de mi humillación. Cerré los ojos, me abracé las rodillas, y finalmente dejé que las lágrimas salieran. No lloré cuando los vi juntos. Pero ahora sí. Porque ya no estaba sobreviviendo. Estaba sintiendo.
Héctor se sentó a mi lado sin decir nada, sin tocarme, sin ofrecer palabras vacías. Solo estuvo ahí, respirando conmigo, compartiendo el mismo aire contaminado de traición. Éramos dos desconocidos en una casa rota. Pero en ese momento, su silencio fue el único consuelo real. A veces, la compañía más valiosa es la que no intenta arreglar nada, solo permanecer. En los días siguientes, descubrí mensajes en la computadora, fotos ocultas, conversaciones codificadas con frases internas, y hasta planes de viaje entre Daniel y Lucía. No habían sido discretos. Solo confiaban ciegamente en mi ceguera. Me sentí tonta, usada, desechada. Cada archivo que leía era como revivir la escena del baño una y otra vez. Y aún así, necesitaba saber todo. Tenían apodos secretos, frases íntimas, una rutina compartida que nunca sospeché. Eso me destrozó más que cualquier imagen física. Porque la conexión emocional que descubrí era profunda, sostenida en el tiempo, casi romántica. No fue una aventura cualquiera. Fue una doble vida. Y yo era la figura decorativa que completaba el engaño. Comencé terapia con una psicóloga que me recomendó una colega del trabajo. Al principio, solo hablaba entre sollozos, sin poder hilar una frase completa. Estaba rota. Mi mente no paraba de repetir las escenas, las frases, las fechas. Me alejé del mundo por semanas. Desaparecí para todos. Pero por dentro, estaba tratando de volver a existir. Héctor pidió el divorcio de Lucía sin titubeos, con una frialdad que solo el dolor profundo puede provocar. Ella intentó detenerlo, jurando que aún lo amaba, pero ya no tenía poder sobre él. Abandonó el barrio casi a escondidas, evitando miradas, escapando de las consecuencias de su elección. Nadie la extrañó. En cuestión de días, el silencio volvió, pero ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Daniel intentó volver 2 veces. La primera, dejó una carta en mi buzón con frases largas, llenas de culpa, diciéndome que aún me amaba. La segunda, mandó flores al trabajo con un mensaje ridículo: nadie me entiende como tú. No respondí. No porque no doliera, sino porque ya entendí que el amor no basta cuando se ha cruzado el límite del respeto. Y él lo cruzó sin mirar atrás. No respondí. Guardé silencio. Porque había comprendido algo brutal: el amor no sobrevive a tanta basura. Por más historia, por más recuerdos, por más promesas, hay cosas que no se reparan. Y una de ellas es la dignidad. Daniel destruyó la nuestra con las manos, con su cuerpo, con sus decisiones. Lo perdí, pero también me recuperé a mí misma. Un día, mientras revisaba correos en el teléfono, recibí un mensaje inesperado: ¿cómo te sientes hoy? Era Héctor. No hablábamos desde hacía semanas, pero su pregunta no llevaba presión, solo humanidad. Me sorprendió lo mucho que necesitaba esa frase. Le respondí sin pensarlo. Y en esa respuesta, algo dentro de mí se abrió por primera vez desde el desastre. Hablamos durante horas, primero por mensajes, luego por teléfono, sin mencionar la traición, sin repetir el pasado. Hablamos de libros, de música, de lo que soñábamos antes de ser adultos rotos. Descubrí que él también tenía heridas viejas, mucho antes de Lucía, y que no buscaba salvar a nadie. Solo compartir. Y yo, por fin, me sentí escuchada sin juicio. Empezamos a vernos para tomar café, sin expectativas, sin etiquetas. A veces caminábamos por el parque en silencio, otras veces nos reíamos como adolescentes, como si por fin el aire no doliera. Héctor era distinto a lo que recordaba. Ya no era solo el esposo de la vecina. Era un hombre real, quebrado, pero genuino. Y eso lo hacía infinitamente más valioso. Me descubrí sonriendo sin esfuerzo cuando estaba con él. No era una sonrisa fingida ni una máscara de «ya estoy bien». Era algo suave, natural, como si la vida me diera permiso de volver a sentir. No era amor aún, era alivio. Pero en medio del caos,
Eso ya era un milagro. Porque después de tanto, aprender a reír otra vez, era el primer paso hacia algo nuevo. Poco a poco, la culpa dio paso a la compañía. Y la compañía se volvió afecto. No hubo confesiones súbitas ni besos inesperados, solo una presencia constante que se sentía como hogar. No me enamoré de Héctor por contraste con Daniel. Me enamoré porque me hizo sentir paz. Y en mi mundo nuevo, la paz valía más que cualquier pasión vacía. Comenzamos a salir oficialmente 3 meses después del caos. No lo anunciamos, no lo publicamos. No era para el mundo. Era para nosotros. Íbamos despacio, cuidando cada paso, aprendiendo a querernos sin prisa. Y por primera vez, sentí que el amor no era una batalla, sino un refugio. Daniel se enteró y quiso causar problemas. Llamó a mis amigos, escribió cosas en redes sociales, trató de pintarse como víctima. Pero ya no tenía poder sobre mí. No le debía nada. Su opinión era un eco lejano que ya no dolía. No me importaba lo que dijera. Porque por fin, yo tenía paz, y a alguien que no la destruía. Héctor me pidió ser su pareja una tarde sencilla, caminando por el centro, sin anillos ni discursos. Me miró con ternura y dijo, quiero cuidarte, y que tú me cuides a mí. No necesitó decir nada más. Lo entendí todo. Era un compromiso desde la herida, pero también desde la esperanza. Y yo, con el corazón remendado, le dije que sí. 6 meses después, decidimos vivir juntos. No fue una mudanza de película, fue una construcción lenta, habitación por habitación, sin fantasías. Trajimos nuestras cicatrices, pero también nuestras ganas de empezar limpio. Compartir techo con él no fue renunciar a mi independencia, fue multiplicarla. Porque esta vez, el amor no me restaba, me sumaba. 1 año después de la traición, nos casamos en una ceremonia pequeña, sin lujos ni testigos innecesarios. Éramos nosotros, nuestros hijos, y las personas que realmente importaban. No hubo promesas vacías, solo miradas sinceras y manos apretadas con fuerza. Fue un sí que no se dijo por tradición, sino por certeza. Y por primera vez, sentí que era el inicio de algo verdadero. Hoy puedo decir que la escena que destruyó mi vida en el baño, fue la misma que me llevó al amor más honesto que he conocido. Porque a veces, lo que parece una ruina, es el terreno donde se construye lo más fuerte. No olvido lo que viví. Pero ya no me duele. Me salvé. Y lo mejor es que me salvé siendo yo misma. A veces, mientras tomo café en la terraza con Héctor, en silencio, pienso en la mujer que fui. La que callaba, la que confiaba ciegamente, la que dormía al lado de un extraño sin saberlo. No la culpo. Solo la abrazo desde aquí, desde este presente limpio. Ella tuvo que romperse, para que yo naciera. Lucía nunca volvió al barrio. Me contaron que vive en otra ciudad, que cambió de trabajo, que incluso intenta comenzar de nuevo. No la odio. Solo espero que haya entendido algo, lo que uno rompe en los demás, también lo arrastra en su propia alma. Y algunas culpas, aunque se escondan, no se borran. Daniel sigue escribiendo, de vez en cuando, desde números nuevos. No insultos, no súplicas. Solo frases sueltas, como si quisiera seguir presente en mi sombra. Pero ya no lo está. Su nombre ya no me duele, ya no me define. Fue un capítulo. Y mi historia, gracias a Dios, siguió. Mis amigas me dicen que mi fortaleza es admirable. Yo no me siento fuerte. Me siento real. Me caí, me arrastré, lloré en el suelo, y después me levanté. No por venganza. No por orgullo. Me levanté porque vivir rota no era una opción. Y porque aún creo en el amor, cuando es limpio. Si alguien allá afuera está leyendo esto y ha sido traicionado, solo puedo decirle una cosa, no se termina ahí. El dolor no es la última página.
Hay vida después del derrumbe. Hay amor después del abandono. Pero primero, hay que elegirse. Como yo me elegí. Como tú también puedes hacerlo. A veces me preguntan si lo volvería a vivir todo, si elegiría el mismo camino sabiendo el dolor que me esperaba. Y aunque la herida fue profunda, y aunque hubo noches sin aire, mi respuesta es sí. Porque de todo eso nació la mujer que soy ahora. Una que ya no se calla. Una que aprendió que el amor nunca debe doler más de lo que cura. Hoy me miro al espejo y ya no veo una víctima. Veo una sobreviviente. Alguien que caminó entre los restos de su propia vida y decidió no quedarse ahí, lamentando lo perdido. Me reconstruí sin venganzas, sin rabia, solo con la certeza de que merecía algo mejor. Y lo encontré. No en otro, sino en mí. Hay días en que la memoria golpea fuerte, en que el pasado vuelve sin avisar. Pero ya no me tumba. Respiro hondo, cierro los ojos, y recuerdo que todo lo que viví me llevó hasta este presente. Hasta este hogar limpio de mentiras. Hasta este amor sereno que no necesita demostrarse a gritos. No necesito que nadie me aplauda, ni que me digan lo valiente que fui. Yo sé lo que costó cada paso. Sé cuántas veces estuve a punto de rendirme. Y sé también que no lo hice. Porque algo dentro de mí, algo que ni yo conocía, me sostuvo. A veces, la fuerza aparece justo cuando todo parece perdido. La traición me enseñó a soltar, pero también a elegir con más cuidado. A poner límites. A escuchar mi intuición, esa que tantas veces silencié. Me enseñó que amar no es entregarse entera, sino compartir sin perderse. Hoy, amo distinto. Y también me amo más. Si esta historia sirve para algo, que sea para recordarte que no estás sola. Que el dolor no te define. Que el amor verdadero no se esconde en secretos ni se baña en culpa. El amor de verdad te hace sentir en casa, incluso dentro de ti misma. Y eso es lo que todos merecemos. Porque después del abismo, después del llanto, después del silencio, siempre hay luz. A veces tenue, a veces lejana, pero siempre posible. Yo la encontré. Y si tú estás dispuesta a cruzar por la oscuridad, también la encontrarás. Aprendí que no todo final es triste si te encuentras siendo otra. Yo no soy la misma que entró al baño aquella tarde. Esa mujer murió en ese instante, y lo acepto con gratitud. Porque de esa muerte simbólica nació una versión mía más fuerte, más libre y más honesta. Y a esa mujer de ahora, no la cambio por nada. No tuve justicia legal, ni venganza perfecta. No necesité destruir a nadie para sanar. La justicia real llegó en forma de claridad, de dignidad recuperada, de noches en calma. No hay castigo más fuerte que perder a quien te amaba de verdad. Y ellos lo perdieron todo, por no valorar lo que tenían. Héctor y yo seguimos caminando despacio, sin presiones, sin promesas innecesarias. Lo construimos con paciencia, sin basarlo en el dolor, sino en la elección diaria de cuidarnos. A veces basta una mirada suya para recordarme que sí es posible volver a confiar. No en todos, pero sí en alguien que lo merezca. Ahora sé que amar no es perderse. Que dar todo no significa anularse. Que el amor sano no hiere ni miente ni exige explicaciones constantes. El amor que vale la pena es ese que te mira a los ojos y dice, no tienes que ser perfecta, solo tienes que ser tú. Y eso, me salvó. A veces me preguntan si lo perdoné. Y la verdad es que sí, pero no por él, por mí. Perdonar fue cerrar una puerta, no abrir otra. Fue liberar espacio en el alma para lo nuevo, no justificar lo imperdonable. Porque perdonar no es olvidar, es soltar el peso que ya no quiero cargar. Y así terminó esta historia, con una traición que lo cambió todo, y con una mujer que eligió no quedarse rota. Me llamo María Beltrán. Y si alguien vuelve a preguntarme cómo comenzó mi nueva vida, solo diré, el día que cerré la puerta del baño, también abrí la de mi libertad.